La redacción de informativos de Radio Andújar nos ofrecen el espacio Tertulia Entre Dos, un programa dirigido y presentado por Paqui Esteban. Hoy nos acompaña Miguel Moreno Lorente. Tiene 60 años, es abogado y alcalde de Porcuna. Lo que ocurre es que yo cuando me aparece el nombre de Miguel Moreno y me voy a Porcuna rápidamente, lógicamente, pienso, pero si este hombre lleva toda la vida de alcalde, son muchos años ya, ¿no, Miguel? Pues son 18 años de alcalde, y le quedan 2 a esta legislatura y cumpliéndola serán 20 años. Y no tenemos que olvidar que estuve 8 años en la oposición. Es decir, que formando parte de la corporación municipal del Ayuntamiento de Porcuna ya son más, son 26 años. Y aparte de eso, 12 años en la corporación provincial de la Diputación de Jaén. Se puede decir que una vida dedicada a la política, ¿no? Pues sí, bueno, mucho tiempo la he compaginado también con mi profesión, pero los últimos 16 años exclusivamente a la política, y además de esta forma que yo lo hago, pues he entregado en cuerpo y alma, bueno, pues hipotecar la libertad de la persona, sacrificar el tiempo de tu familia, de tu hobby, de tu profesión, y dedicarlo todo al servicio público, porque como es una vocación y el servicio público siempre tiene alguna demanda, pues ahí invierte todo el tiempo. Yo siempre digo, Miguel, que la política municipal es muy ingrata, muy ingrata. La política nacional, los políticos, pues como que se desplazan de sus localidades a Madrid, o la parlamentaria, ¿no?, en Sevilla, ¿no? Y luego cuando vienen a sus pueblos, algunos pueden ser hasta héroes, ¿no? No van a picarte la puerta a decirte, alcalde, que no tengo luz, alcalde, que hay un socavón en no sé dónde, alcalde, que tengo este problema, ¿no? El político nacional o parlamentario tiene como su vida aparte, ¿no? Es más retirado del vis a vis con el ciudadano. Sí, yo siempre digo que el político supramunicipal es un profesional. Nosotros no somos profesionales, los alcaldes. Y siempre digo igual, cuando acaban las elecciones y eres elegido alcalde, dejas de ser político para ser el padre de todos tus vecinos y para ser, bueno, pues un gestor de todo, ¿verdad? Y bueno, pues el político nacional, lo primero que su contraprestación económica, su remuneración es, bueno, pues muchísimo más alta que la nuestra, se persiguen otros objetivos, la dedicación es totalmente diferente, en horarios, en dedicación, en tranquilidad. Un alcalde o incluso un concejal que no gana nada en su pueblo, y sin embargo yo estoy seguro que se esfuerza y que tiene un sacrificio mucho mayor que cualquier político de ámbito nacional. Uh-huh. Sí, porque decimos que el vecino, claro, tiene un problema y acude al alcalde, pero no sabe o le importa poco, es decir, es que el otro vecino también ha ido y el otro ha ido y el alcalde está ahí sábado, domingo, fiesta de guardar, y debería ser un poquito también la ciudadanía en general, ¿no?, un poquito respetuosa en ese sentido y entender que hay un lugar donde atender a la ciudadanía y otro para que el alcalde, que también es persona, que es marido y que es padre, pueda tener una vida, pero eso es muy difícil, ¿eh? Yo creo que eso es prácticamente imposible, porque, por ejemplo, yo que presido la corporación municipal de un municipio con 6.000 habitantes, mi número de teléfono lo tienen todos mis vecinos, y si un domingo o un día de fiesta o un sábado tienen un problema que solo se lo puedo resolver yo por los medios que tengo a mi alcance o por la autoridad que ostento, pues me van a llamar. Y me llama y yo pues encantado de resolverle el problema. ¿Cuál es lo peor ahí que puede ocurrir? Pues que alguien, bueno, pues haga uso
esa llamada o de recurrir al alcalde cuando ni es necesario ni es nada urgente. Ese uso o esa utilización de los servicios públicos quizás es donde quizás hubiera que ser más respetuosos, como bien dices tú, pero cuando lo necesitan de verdad, a mí me encanta que me llamen y me siento muy satisfecho cuando me llaman y cuando resuelvo el problema y cuando he sido útil para cualquiera de mis vecinos. Podemos decir, nosotros conocemos a muchos alcaldes y alcaldesas y a lo largo de nuestro trabajo aquí, que son ya muchos años, hemos entrevistado a muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, y no es que esté aquí delante, pero cuando hablamos de Miguel Moreno, en Porcuna todo el mundo conoce a su alcalde y todo el mundo habla bien de su alcalde, habla como la persona cercana que efectivamente, si lo necesito, me va a echar una mano. Yo creo que a mí es que no me ve la gente como alcalde autoridad ni como alcalde político, ni mucho menos. Yo creo que no es así. Yo creo que me ven, bueno, pues como un gestor de un pueblo que funciona, que la gente es feliz, que los agricultores se sienten atendidos, que la juventud se siente escuchada, que las mujeres tienen sus espacios, que, bueno, pues dentro de los medios que tenemos a nuestro alcance, pues que hacemos una gestión que se benefician todos. Entonces, bueno, pues el alcalde es, bueno, pues alguien al que se puede recurrir para arreglar un problema, no para verlo como una autoridad ahí desde la distancia y para adularla, ni muchísimo menos. Por eso yo creo que esa cercanía, bueno, pues hace que la gente tenga confianza para acercarse a un alcalde, porque también es una triste desgracia que alguien no tenga confianza para acercarse al alcalde, para contarle un problema que tiene, que puede ser de mucha gravedad, o para llamarlo un día de madrugada o un domingo cuando tiene un problema serio en su familia o con su empresa o no sé, con cualquier circunstancia, que son muchas, porque esa es otra. Los políticos supramunicipales tienen siempre el comodín del público, que dicen esto no es nuestra competencia, o están distantes o están ausentes. Nosotros, los alcaldes y concejales, ni estamos ausentes, ni estamos distantes, ni nunca decimos esto no es nuestra competencia, porque decir esto no es nuestra competencia significa no resolver el problema del vecino. Y bueno, pues si no es nuestra competencia, pues nos pondremos en contacto con el competente y resolveremos el problema, pero al vecino hay que, si no servirle directamente, por lo menos de interlocutor de aquella administración que tenga las competencias, que es lo que está pasando en algunas cosas, en algunas materias ahora mismo en nuestros pueblos de la campiña. Uh-huh. Miguel, los pueblos tienen un problema del que todo el mundo habla. Una ciudad como Andújar tiene el problema de que los jóvenes se tienen que ir porque no hay trabajo en su ciudad. Se habla de la despoblación en pueblos más pequeños, 6.000 habitantes por cuna, y la gente joven se tiene que buscar la vida, ¿no? A ver, hay que hacer un análisis profundo de esto, no se puede hacer un análisis simplista y superficial. Lo primero, bueno, yo el otro día leía los municipios de la provincia, la tasa de desempleo, y creo que Andújar estaba entre el 16 o el 18% de desempleo o algo así, o Linares, o Bailén, o otros pueblos. Por Cuna tenemos un 6% estructural ya durante 10 años, un 6% de tasa de desempleo estructural. Bueno, pues muchos pueblos, incluso alemanes y americanos, lo quisieran. ¿Sufre despoblación por cuna? Pues no. ¿Sufre de crecimiento demográfico? Sí. ¿Por qué? Muy sencillo. Fallecen 100 personas al año y nacen 30 o 40 personas al año. De ahí, pues tenemos un déficit pues de un 60%. Ahora bien, entre que jóvenes se van, ¿cuál es? Pues los que estudian medicina, porque en Porcuna no hay hospitales, los que estudian magisterio y sacan sus oposiciones, los que hacen oposiciones a Hacienda, pero mano de obra no cualificada en Porcuna, no creo yo que nadie se tenga que marchar de Porcuna por falta de mano de obra, ni muchísimo menos. Un 5,5, un 6% de tasa de desempleo estructural ya durante 10 años, incluida la pandemia, que quizás se nos disparó un par de puntos, pero rápidamente hemos vuelto otra vez al 5,5, 6% de tasa de desempleo. Que muy interesante, muy interesante. Bueno, al alcalde, cuénteme usted que se ha metido en una reivindicación con una plataforma
Es usted un alcalde muy reivindicativo, le hemos visto plantarse en más de una ocasión con carreteras de acceso a Porcuna, de salida a Porcuna, y ahora hay una de por medio importante que, bueno, digamos que son dos, porque hablamos de la 311 y de una carretera que para usted es ya la emblemática, ¿no? Que no hay manera, que iban a ser autovías, y que ¿qué ha pasado? Cuénteme usted. Bueno, lo primero que creo que hay que decir es que cuando las administraciones, y digo administraciones supramunicipales, como es la Junta de Andalucía, el Estado, se hartan de decir que hay que fijar población en los municipios, que hay que generar recursos y fórmulas para que haya oportunidades para los jóvenes, yo creo que es que no se lo creen ni ellos, porque qué mejor forma de fijar población, qué mejor manera de generar oportunidades que tener una buena comunicación. Y ahí voy, porque Porcuna es un municipio, es una ciudad que desde época romana ha tenido buenas comunicaciones, porque pasaba la vía Augusta por Porcuna. Pero es que luego después, a lo largo de los siglos, siempre se han conservado esas buenas comunicaciones. Hasta el siglo XX, que tenía su carretera nacional dentro de la Red Nacional de Carreteras, la Nacional 324, pues Almería-Granada, Granada-Jaén, Jaén-Córdoba, Córdoba-Sevilla y hasta Cádiz. Bueno, pues ese es el itinerario de Andalucía, ¿verdad? Desde Andalucía Oriental a Andalucía Occidental. Pues, ¿cuál es nuestra desgracia? Que se ha reconvertido en autovía toda esta red de carreteras de Andalucía que acabo de mencionar, Almería-Granada, Granada-Jaén, Jaén-Córdoba, Córdoba-Sevilla, Sevilla-Cádiz, excepto 57 kilómetros de Jaén a Córdoba entre Torredonjimeno y el Carpio. Pero además da la casualidad, y no es casualidad, sino que se da la circunstancia de que en esos 57 kilómetros, que lo que afecta es a los pueblos de la campiña de Jaén principalmente y parte de Córdoba, no tenemos autobuses de larga distancia. No tenemos ferrocarril. Hemos tenido siempre las mejores comunicaciones, como digo, y ahora nos dejan a 17 o 18 pueblos totalmente aislados, incomunicados, teniendo o sin tener en cuenta que el polígono principal de la provincia de Jaén es el de Martos, lo dejan totalmente desconectado, sin autovía para salir para Sevilla, teniendo en cuenta o sin tener en cuenta, como digo, que los pueblos de la campiña de Jaén estamos luchando día y noche para recuperar patrimonio, para embellecerlo, para generar atractivos, para hacer reclamos, para que nos visiten, para crear una fuente de ingresos alternativa a la agricultura como es el turismo. Bueno, pues esa es otra necesidad, que es la comunicación, sin tener en cuenta tampoco las campañas de aceituna que le cuestan un montón de vida a la gente en ese trayecto de Jaén a Córdoba, y sin tener en cuenta tampoco el trasiego de ambulancias que tienen que ir de Jaén a Córdoba, de Córdoba a Jaén, que por aquí sería muchísimo más rápido, más corto, y que tampoco se tiene en cuenta la vida y la salud de las personas. Bueno, pues si partimos de esa base, no podemos entender que la Junta de Andalucía, después de haberse encontrado en el plan director de 2009, después de haberlo incorporado al plan pista, que llegue el plan de infraestructura actual, el PINMA, y se retire, es decir, se elimine cualquier esperanza para nosotros de que ese tramo de carretera vaya a ser autovía. Después de que el Partido Popular, que está gobernando en Andalucía, ha sido el más reivindicativo. Yo he formado parte de él muchos años, hemos cortado carreteras, hemos presentado mociones, hemos presentado proposiciones no de ley en el Parlamento, hemos hecho ruedas de prensa, todo ha habido y por haber. No pasó ningún político de ámbito nacional ni de ámbito autonómico por la provincia de Jaén que no se le enseñara los 57 kilómetros de Torredonjimeno al Carpio, que no se le demostrara que supondría un eje de primer orden uniendo la A4 con la A316 del Olivar y por tanto vertebrar perfectamente la provincia de Córdoba con la provincia de Jaén, y todos lo entendieron y todos apoyaron estas reivindicaciones. ¿Y cuál es nuestra sorpresa y nuestra gran decepción? Que llega con mayoría absoluta al gobierno de la Junta de Andalucía y ni siquiera es capaz
de conservar esa esperanza, ese objetivo, esa prioridad, como es la reconversión de la autovía A306 en esos 57 kilómetros de Torredonjimeno al Carpio, sino que de un plumazo nos reúne la consejera, nos dice que se va a incorporar y nos engaña descaradamente, porque cuando hemos comprobado el PISMA no está la reconversión de autovía. Después de 15 años o 20 años reivindicándola y estando contemplada en el plan de infraestructura de Andalucía. Eso, permíteme usted la palabra, cabrea y mucho, ¿no? Aparte de decepcionar, cabrea y mucho, porque ha habido mucha historia de por medio, mucho trabajo. A mí me decepciona y me indigna, pero claro, a los vecinos de esta comarca pues los cabrea. Y mucho. Los cabrea y mucho. Porque claro, ahí en esta comarca estamos alcaldes de todos los signos políticos. Está Ciudadanos, está Izquierda Unida, está el Partido Socialista, pero está el Partido Popular también. ¿En qué posición deja la Junta de Andalucía a sus compañeros de partido en esta comarca? Porque yo, en su lugar, me avergonzaría. Yo tengo muy claro un orden de prelación. Lo primero, el pueblo, después el partido y después el líder. Pero en este caso están obligando a los alcaldes de esta comarca, y así creo que lo van a tener que hacer porque cada vez están más ausentes de cualquier reivindicación, pues lo están obligando a alterar el orden de prelación de los intereses de sus vecinos. Los están poniendo entre la espada y la pared para que antepongan los intereses del Partido Popular a los de su pueblo y a de sus vecinos, que los están condenando a no tener unas vías de comunicación dignas y modernas como las que necesitamos en nuestros pueblos para el desarrollo económico, social y bueno, de todas las materias que acabo de mencionar, de turismo, industrial, comercial, y bueno, pues hoy día unas carreteras en condiciones pues se necesita. Y mucho más, como digo, si tuviéramos esas alternativas, como por ejemplo tiene Andújar, que tiene autobuses que van a Madrid, que van a Sevilla, o tiene ferrocarril, pues mira, al fin y al cabo se compensaría, pero es que dejan estrangulada a una comarca que no tiene ningún tipo de comunicación, y la única que tenía y que ha tenido siempre, que ha sido, bueno, pues las carreteras que había en el siglo XX del primer nivel, pues una de ellas pasaba por Borguna. Se han reconvertido todas, pues yo creo que estos 57 kilómetros deberían de hacerlo, pero además deberían de hacerlo urgente. Uh-huh. Y digo yo, alcalde, después de que ustedes descubren que lo de la consejera fue falso y que se ha sacado estos kilómetros de ese plan, ¿ha habido algún tipo de contacto de nuevo con la Junta de Andalucía para que diga el porqué? ¿Conocen ustedes el porqué? Pues sí, el año pasado constituimos una plataforma de alcaldes, donde estamos 17 o 18 alcaldes, todos los pueblos afectados por esta injusticia. Yo siempre digo que esto es una injusticia, es un fraude electoral, es una discriminación. Yo de verdad, cuando veo al presidente Juanma Moreno reivindicar que el territorio de Andalucía debe de ser igual que otros territorios de España, cosa que comparto íntegramente con él, pero la verdad es que lo deja en muy mal lugar cuando él está haciendo lo que está haciendo con Jaén y sobre todo con la comarca de la Campiña, que es marginarlo, es discriminarlo totalmente, porque es que no hay día que no amanezca anunciando grandes inversiones para Málaga, para Sevilla, para Almería, y en Jaén es que se van a pasar 2 legislaturas sin ningún proyecto en condiciones, y los únicos que merecen la pena, la legislatura anterior, que gobernamos en coalición, pero de esta legislatura yo no conozco ningún proyecto que merezca la pena hablar con él. Entonces, bueno, pues una vez que se constituyó esta plataforma, solicitamos una cita, una reunión con la señora consejera, con Rocío Díaz. Ha tardado 10 meses en citarnos y en reunirnos. Muy pronto. Cosa que además le agradecemos, aunque haya sido con esa demora. Pero la decepción y nuestra sorpresa es que nos dijo claramente que no se va a hacer la autovía, que se va a continuar con esa chapuza que han hecho con los primeros 15 kilómetros, que es una chapuza, porque además no solamente se ha quedado como estaba, sino muchísimo peor, porque
Si tardábamos media hora de Porcuna a Jaén, ahora tardamos 3/4 de hora. Si antes era peligrosa, ahora es mucho más peligrosa. Y si antes era incómoda, ahora es mucho más incómoda porque hay muchos tramos que no se puede circular a más de 60 y además está biondada. Cuando digo biondada me refiero a que tiene bionda a la derecha y a la izquierda con unos arcenes de 80 centímetros o 1 metro como mucho, y esto significa que se avería un vehículo ahí y se queda en más de medio coche en mitad de la carretera con un riesgo enorme. Por lo tanto, lo que han hecho es empeorarla y por lo menos que lo hubieran dejado como estaba, que era muchísimo mejor. Bueno, y a partir de ahora, porque bueno, la Junta de Andalucía dice esto así se va a quedar, o sea, primero va en, que es lo que fastidia mucho, ¿no? Porque aquí pasó con la 311, ¿no? Iba en campaña electoral, iba en el programa electoral, se va a hacer esto, ¿no? Y luego cuando se gobierna es donde digo Diego. Vale, uno, si queda una esperanza de decir, bueno, vamos a retomar el tema, vamos a seguir batallando, pues hay esperanza de conseguirlo, pero si uno llega y la Junta sentencia y dice, no, nunca va a ser autovía, lo que está claro es que esta plataforma de lo que usted me habla no se va a parar porque siguen de manifestaciones. Efectivamente, nosotros ya hemos marcado una hoja de ruta. El día 30 de junio de este mes tenemos Asamblea General en el Teatro María Bellido, donde nos vamos a reunir, bueno, pues representantes de todos los pueblos afectados, tanto de Jaén como de Córdoba, y donde esperamos, bueno, pues señalar fechas ya para más movilizaciones. Esta caminata que hicimos desde Porcuna hasta Cañete de las Torres se va a repetir desde Cañete de las Torres hasta Bujalance, se va a repetir, bueno, pues en los pueblos donde tampoco generemos un peligro importante para las personas, pero vamos a hacer concentraciones en las plazas de los pueblos, de todos los pueblos donde están afectados. Y sobre todo vamos a ir señalando ya fecha para hacer una manifestación ante la Delegación Territorial de Andalucía en Jaén y en Córdoba, por supuesto que también. Y finalmente en Sevilla, que es quien tiene las competencias. Pero además de eso, tenemos una campaña de recogida de firmas, tenemos ya más de 13.000 firmas, pero la Ley de Participación de Andalucía establece que para poder presentar una iniciativa popular legislativa es necesario 20.000 firmas cuando se trata de acciones en servicio público o en dominio público, como es el caso. Y en el momento que las tengamos, las vamos a presentar y en el Parlamento defenderemos esa iniciativa popular legislativa para que se pronuncien las distintas fuerzas políticas. De hecho, yo creo que el gobierno de Andalucía se va a quedar solo porque tenemos manifiestamente, expresamente el apoyo de Vox, el apoyo del Partido Socialista inequívoco, el Partido de Andalucía Adelante, de Sumar, de Izquierda Unida, de Jaén Merece Más en Jaén. No se ha quedado ningún partido político atrás de mostrarnos el apoyo, además de cientos de asociaciones, federaciones de empresarios, sindicatos, UGT, comisiones obreras, de organizaciones agrarias, bueno, los últimos días, COA, UPA, SAJA. Yo creo que es una sociedad en su conjunto la que está viendo la discriminación que estamos sufriendo. Foro Jaén, Asociación de Jubilados de Jaén, ya es que son multitud de asociaciones, de colectivos, y no hemos todavía llamado a ninguna puerta que no nos hayan dicho contar con nuestro apoyo. Nos adherimos a la plataforma, que ya tiene más de 2.000 inscritos, que ya tenemos, como digo, casi 14.000 firmas, y que la Junta de Andalucía, que ha sido la que ha reivindicado esta infraestructura durante tantos años de una forma con tanta vehemencia y con tanta insistencia, que le esté dando de lado a los ciudadanos de la campiña y a la provincia de Jaén en su conjunto, la verdad es que es llamativo y alarmante. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Juanma Moreno aquí en Andújar cuando habló de carreteras y habló de este tipo de infraestructura para hacer las autovías, y donde digo Diego. En fin, alcalde, seguiremos muy de cerca lo que va a ocurrir el día 30 para saber qué medidas se van a adoptar y de qué manera también los medios de comunicación podemos sumarnos, lógicamente aportar nuestro granito de arena, porque esto perjudica a todos y el que esté hecha beneficia a todos. Luego nos corresponde también.
Bueno, cuénteme, que usted es un trabajador nato por el patrimonio en su localidad. Usted está, los que lo vemos de fuera, vemos que es una siembra muy importante que se está haciendo en Porcuna de cara a vender la que a mí me gusta llamar que es la pequeña Roma española. En la que vuelvo a decir lo mismo que con la 306, es que ganamos todos, porque se trata de poner en valor el riquísimo patrimonio que ya tiene al descubierto Porcuna y el que queda por descubrir. Usted siempre ha confiado en que eso iba a ser una fuente de riqueza también para el pueblo, ¿no? Sí, yo antes de llegar a la alcaldía conocía, bueno, pues un poquito lo que es la historia de Porcuna. Porcuna, podemos hablar tranquilamente de que tiene más de 60 siglos de historia, desde íberos, romanos, visigodos, musulmanes hasta nuestras fechas, pues todos han tenido la delicadeza de dejar su impronta en Porcuna con una calidad enorme en arqueología y en arquitectura. Pero además siempre como hilo conductor la piedra natural de nuestras canteras. ¿Quién no la conoce, no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues cuando yo llego a la alcaldía, la situación económica no era la más adecuada para meterse en un problemón como es la recuperación de patrimonio, que la recuperación de patrimonio se puede hablar mucho, pero eso hay que remangarse muy bien, y es muy duro, es muy tedioso, muy complicado sacar un proyecto adelante, no solamente por la economía, sino por las dificultades que eso tiene, por la burocracia que tiene y por las comodidades que genera y demás. Pero bueno, como estábamos seguros, mi equipo y yo, de lo que queríamos, pues comenzamos con las antiguas carnicerías reales, luego seguimos con la galería del antiguo Pósito de Carlos IV, Cerrillo Blanco, la iglesia de Santa Ana, la cisterna de la Calderona, la Casa de la Piedra que la compramos y la restauramos, el anfiteatro romano que lo vamos a inaugurar dentro de 20 días. Bueno, esto es un valor incalculable, es decir, la plusvalía que ha obtenido el Ayuntamiento de Porcuna en los últimos años, en millones de euros, no podríamos calcularlo. O sea, que no es solo una inversión, o es un gasto, o es un esfuerzo, o es un trabajo, es que económicamente la plusvalía, el patrimonio, el valor que tiene eso material, no sentimental, porque sentimental es que no tiene precio. Para nosotros nuestro patrimonio es algo tan sentimental y algo tan querido y del que nos sentimos tan orgullosos que no tiene precio, pero materialmente es que no sabríamos calcular si Porcuna tuviera mañana que ponerle precio al conjunto de patrimonio cultural que hemos recuperado en los últimos 20 años. Es que eso sería incalculable. Y por tanto, bueno, estábamos seguros del proyecto. Hoy día podemos casi disfrutar de todo. Todavía queda mucho por hacer, porque Porcuna, en la época más relevante de la historia, alcanzó a tener 100 hectáreas amuralladas, siendo la capital, siendo una poli, una ciudad con estado, hasta que ya, bueno, pues Córdoba nos adelantó en superficie y se hizo la capital en Córdoba. Pero Porcuna o Bulco fue una capital importantísima y de hecho, bueno, pues lo está demostrando ahora. Durante muchos años ha sido la gran olvidada, ha sido muy difícil conseguir fondos para eso, conseguir recursos, pero en los últimos años lo hemos trabajado, lo hemos solicitado y ha habido administraciones que han estado detrás de nosotros, nos han financiado y ahí estamos. Eso es una de las cosas que tienen que hacer los alcaldes, hay que llamar a muchas puertas, ¿no? Y como usted bien dice, hay mucha burocracia ahí por medio, tiene que dar rabia cuando uno ve desde fuera las críticas fáciles que se pueden hacer, y esto que se podría arreglar, y esto que se podría hacer, y uno dice, pues claro que se puede hacer, y lo estamos haciendo, pero el papeleo, las puertas que hay que llamar, y luego esa financiación que tiene que ser tan escrupuloso, los pagos y el cómo se hace la obra y atendiendo a la obra va este pago, eso es muy difícil explicárselo al pueblo. Esa es otra batalla interna que tienen ustedes los políticos. Es una batalla y además muy difícil de salvar porque es que desde que se inicia hay un proyecto arquitectónico, hay un proyecto arqueológico, puede haber una dicotomía entre el arquitecto y el arqueólogo, que siempre suele haberlo en estos proyectos. Estamos sujetos a plazos muy
limitados por la Consejería de Cultura, que tiene que ir inspeccionando y tutelando la obra. Estamos sujetos a plazos por la Administración, que concede la financiación, porque hay que ir presentando las certificaciones y los pagos en efectivo y no nos podemos pasar ni un día. En fin, todo esto tiene un engranaje que, como no esté bien engrasado todo esto y haya un equipo comprometido, no solamente de políticos, sino de funcionarios, de trabajadores. Yo estoy muy orgulloso y muy agradecido a los trabajadores del Ayuntamiento de Porcuna. Sin ellos, imposible haber hecho estos avances de los últimos años. Claro, tiene que haber un equipo que va buscando esa fórmula de financiación, ¿no? Ha salido esta partida por aquí, hay que solicitarlo por allá, siempre tiene que estar ese equipo trabajando mucho el papeleo, ¿no? Y sobre todo la forma de trabajar, que haya una coordinación y sobre todo que haya una línea de trabajo en la que nos podamos reflejar todo lo mismo, en que todo el mundo tenga ese amor propio que hay que tener para sacar adelante el proyecto que tenemos en marcha, porque cuando falla un eslabón de la cadena se rompe. Y una vez que se rompe, lo mismo que hay una gran ilusión cuando todo funciona, viene luego después la depresión cuando todo está roto y todo, bueno, pues cuando un proyecto es de 50.000 euros, pues se arregla de alguna manera o de otra, se recogen los tiestos, como digo yo, pero cuando estamos hablando de proyectos como los que tenemos ahora mismo entre manos, de 3 millones de euros, de 2 millones de euros, bueno, pues para una Junta de Andalucía o para una Administración del Estado, a lo mejor no, pero para un municipio de 6.000 habitantes con un presupuesto de 8 millones de euros al año, pues puede significar la ruina para varios años. Y tanto que sí. Bueno, dice usted que en 20 días se va a poder ver en anfiteatro que España va a hablar de él, porque estamos hablando de un conjunto que va a superar pues a anfiteatros muy afamados y muy asentados ya, como pueda ser el de Tarragona, ¿no? Sí, es un anfiteatro de los más grandes que había en el siglo I a.C., pero sí que es cierto que, claro, nosotros hemos podido recuperar, porque el resto está edificado, hemos podido recuperar un 30% aproximadamente, pero claro, un 30% son más de 3.000 metros. Y entonces, bueno, pues ahí se pueden ver y se pueden disfrutar de lo que eran las gradas de senadores, de las gradas de público, de lo que era una cárcel de gladiadores, con una pequeña hornacina donde rezaban los gladiadores antes de salir a pelear. Bueno, curiosísimo lo que es la arena, lo que es el podium completo. Bueno, pues nada más que viendo eso, pues te traslada a una época, yo qué sé, inmemorial. Pero sobre todo es con la calidad que se ha hecho, con la calidad que se ha hecho en la arquitectura y sobre todo en la arqueología, porque una tiene una arqueología muy, muy, muy exquisita y muy profesional. De hecho, todo el que llega lo dice. Y bueno, a mí me dan a elegir ahora mismo con el anfiteatro o la cisterna, y anfiteatros hay 20 en España por lo menos, y en la península, o bueno, fuera de la península, lo que es en Europa, a lo mejor hay 70, yo qué sé, a saber. Pero cisternas romanas del siglo I a.C., que no hayan tenido intervención ninguna, que estén funcionando con la extracción de agua y con la captación de agua con el mismo sistema, es la nuestra, la única que conozcamos. Se habla mucho de la cisterna romana de Estambul, de Turquía. De hecho, son importantísimas, mucho más grandes y tal, pero ya estamos hablando del siglo VI, después de Justiniano, ya estamos hablando de 700 años después. Ya no es del Antiguo Testamento, que es nuestra cisterna, y sobre todo esas columnas tan soberbias que tiene. Y encima hemos tenido la suerte que a la entrada hemos excavado esos 600-700 metros, que lo habréis visto, y allí, bueno, pues esas carnicerías que han salido, ese horno de pan que tiene todavía lo que es la losa donde se cocía el pan, esas tiendas, esas viviendas de esa calidad, bueno, pues todo eso nos da una idea de lo importante y lo relevante que fue Obulco en la época romana. Yo imagino que todo esto le está llevando a ustedes a pensar que, claro, en el día a día, cuando se hace política, hay que pensar, ¿no?, en el día a día, en todas
las cosas que tiene un pueblo para progresar, y tenemos que hablar de industria y hay que hablar de agricultura. Cada pueblo tiene que buscarse la vida y trabajar esos proyectos, pero es obvio que en Porcuna, con toda esta infraestructura cultural de la que estamos hablando, nosotros que usted sabe que nos gusta mucho pasearnos por Porcuna, observamos cómo ese flujo de turistas no para, y Porcuna tarde o temprano se tiene que preparar de alguna manera, necesita infraestructura para acoger a estas personas, porque va a ser un boom cuando todo esto termine de salir a la luz, que se conozcan más las cisternas y todo lo que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Va a requerir una serie de servicios y de infraestructura que yo entiendo usted lo tendrá en mente, ¿no? Por supuesto, a ver, Porcuna ha multiplicado el número de turistas que nos visitan semanal, mensual o anual, porque raro es el fin de semana que no tenemos 3, 4, 5 autobuses, y ahora ya en la época de verano el turismo interior se frena un poquito, como sabemos, pero luego comenzará otra vez en septiembre. Y bueno, pues en las últimas fechas se han ampliado mucho los alojamientos, y precisamente la semana pasada se ha presentado un proyecto para hacer un hotel en Porcuna también, con restaurante incluido, y otro restaurante que se está abriendo. En fin, nos falta infraestructura, pero nos falta no porque no tengamos, sino porque se ha multiplicado esa visita, muy rápidamente, ¿no? Muy de golpe, y yo espero que cuando llegue el otoño o tenemos respuesta o tendrán que hacer uso de los pueblos de alrededor, porque yo espero que cuando llegue el otoño, con lo que estamos recibiendo, con las llamadas que está teniendo la oficina de turismo, con las reservas que está teniendo, pues se va a multiplicar mucho más todavía esa visita de turistas que eligen como destino a Porcuna. Porcuna va a ser un destino turístico indiscutible. Uh-huh. Bueno, ya gobierne quien gobierne y estemos quien estemos. Muy mal lo tiene que hacer para que no siga así, porque en la provincia de Jaén es un icono. Es decir, para hablar de Roma y para introducirse en Roma hay que ir a la galería de la Calderona, de la cisterna romana de la Calderona, bajar por esa pasarela que hay, introducirse dentro de lo que es esa cisterna, y la verdad que aquello es impresionante. Desde luego que es impresionante. Y ahora, en el verano, con el fresquito que hace allá abajo, todavía se está mejor. Alcalde, Porcuna es una ciudad muy agrícola, en donde el olivar tiene un peso específico. Luego ahí siempre se dice, los ayuntamientos no son los que tienen que generar empleo, ¿no? Pero tienen que crear un poquito las mimbres, ¿no? El tema de la agricultura, la relación del sector agrícola con el ayuntamiento, ¿cómo es? Bueno, pues la relación del sector agrícola con el ayuntamiento no puede ser mejor. Es que esa era la asignatura muy pendiente que tenía el ayuntamiento de Porcuna hace 18 años. Tenía unas necesidades de infraestructuras agrarias imperiosas hasta el punto que, bueno, pues caminos intransitables, falta de puentes, falta de agua almacenada. Bueno, pues todo esto se ha resuelto, y no se ha resuelto con una varita mágica, ni por decisión mía, ni por el equipo de gobierno. Se ha resuelto fruto del consenso y la participación de los ciudadanos de Porcuna, y sobre todo de los agricultores de Porcuna. Lo que primero que hicimos fue constituir un comité de agricultura donde están representadas todas las cooperativas y todas las organizaciones agrarias con representación en Porcuna, y nos reunimos periódicamente, a lo mejor al año, como mínimo 10 veces. 10 veces porque organizamos la Feria del Aceite, organizamos el viaje de promoción del aceite al norte, ahora en verano nos reunimos para ver las necesidades de restauración de infraestructuras que hay, de almacenamiento de agua, en fin, bueno, pues todo lo que hay lo vamos resolviendo sobre la marcha, lo vamos manteniendo, y eso pues hace que no te duermas. Es que cuando estás con un colectivo en un grupo de WhatsApp, y además con contacto directo, y asumes la Concejalía de Agricultura, que yo la asumí hace 18 años y allí la mantengo, pues sabes lo que está pasando en cualquier espacio, en cualquier punto kilométrico de cualquier camino de Porcuna. Desde mi casa sé yo lo que puede estar pasando allí, porque sé dónde hay
una rotura, sé dónde hay una necesidad, sé dónde hace falta un badén, porque yo personalmente lo visito con el maestro de obra, lo visito con el técnico, si la empresa está trabajando también lo visito. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, porque es nuestra principal fuente de ingresos, porque es nuestra forma de vida, es nuestra historia, es nuestra cultura, es nuestro empleo, y ahí no podíamos fallar. Ahí teníamos, lo primero era eso, salvar y poner en condiciones las infraestructuras necesarias para que nuestra principal fuente de ingresos obtenga el resultado más óptimo, porque bien es verdad que el ayuntamiento no genera el empleo en la agricultura, ni la riqueza en la agricultura, como bien acabas de decir, pero tiene que establecer las fórmulas y las condiciones para que los agricultores, las explotaciones agrarias, los patrones, los trabajadores puedan hacer su trabajo cómodo, puedan hacer su trabajo accesible y puedan optimizar sus recursos con unos buenos caminos, con unos buenos accesos, con un buen almacenamiento de agua, con facilidad, etcétera. Y eso es lo que hemos hecho en Porcuna. A partir de ahí es cuando comenzamos ya con la alternativa, pero primero pusimos la calidad en la principal fuente de ingresos, que es la agricultura, cosa que no la vamos a olvidar nunca. O sea, nosotros podemos trabajar en otras materias, pero la que nos da de comer, por decirlo coloquialmente, esa es sagrada. Eso, los primeros recursos, la primera atención y la primera inversión es para eso. A partir de ahí, pues todo lo que estamos haciendo. Claro, todo lo que tenga que venir, ¿no? Por cierto, usted que es conocedor de la materia, ¿cómo está viendo? Hay mucho revuelo en la provincia de Jaén con el arrancado que se está haciendo de muchas olivas para poner placas solares. Bueno, es que eso es una aberración lo que se está haciendo. Es que siempre estamos en el mismo sitio. Decimos que hay que fijar población en los pueblos, que hay que dotarlos de recursos, que hay que dotarlos de infraestructura, y no solamente no dejamos tranquilos a los pueblos, sino que les atacamos al sector primario cada vez que podemos. Hemos tenido hace un año el problema que hemos tenido con la declaración Patrimonio Nacional de la Humanidad con los paisajes del olivar, que ya salimos de eso. Nosotros estamos de acuerdo con la declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero no estábamos de acuerdo con elegir a Porcuna y Lopera como componentes directos, declarando todo el suelo zona BIC, bien de interés cultural, y que nuestros agricultores hubieran tenido que pedir un informe vinculante y preceptivo a cultura cada vez que quiera, ni siquiera pues para darlo, por decir algo. Pedir permiso para todo. Pedir permiso para todo. Lo entendimos que era un choque contra la propiedad. Al fin y al cabo, gracias a que la Diputación Provincial reconsideró la actitud y pudo retirarlo, pero la Junta de Andalucía insistía en que eso había que llevarlo hacia adelante, costara lo que le costara a los agricultores de nuestra comarca de la Campiña, y eso yo lo califico como una aberración y como un choque. Y esto de las placas solares, afortunadamente, a Porcuna le afecta poco de momento, porque fuimos proactivos, fuimos previsores cuando aprobamos el Plan General de Ordenación Urbana, porque le incorporamos un plan especial de protección muy agresivo. Tenemos aves esteparias, como es el alzacola, como es la butarda, como es la primilla. Bueno, pues una zona amplísima le incorporamos de protección. Tenemos 98 espacios arqueológicos y tenemos 17 espacios arqueológicos BIC. Todo esto está repartido en el término. Todo esto, bueno, pues lo mismo que soportamos la carga que es tener a veces estas cosas, porque hay que protegerlas, pues lo utilizamos de escudo ante los ataques que nos pretenden hacer. Y claro, cuando las empresas ven en nuestro plan general ese plan especial de protección que tenemos, pues deciden irse para otro sitio porque es imposible. Esto nos dimos cuenta porque el plan general lo empezamos a redactar nosotros en 2009 y cuando se empezó a hablar de las renovables, ya un técnico del ayuntamiento preveía que podía pasar esto. Entonces no solamente le hicimos el plan especial, sino también la zona arqueológica, sino también que le incluimos una cláusula haciendo preceptiva un proyecto de actuación para cualquier instalación de placas, que ahora la última ley del suelo de Andalucía, dice que lo deroga automáticamente. Eso habría que verlo, pero bueno, ahí está. De todas maneras, con el sistema de protección que tiene
nuestro pueblo, nuestro término municipal, les costaría mucho trabajo, pero la mayoría de los pueblos, pues los planes generales han sido tan tediosos y tan complejos que no los han sacado adelante. ¿Qué pasa ahora? Pues que tienen que soportar estos ataques de una empresa que creo que viene de Galicia, creo que se llama Grenalia o algo así, y cuando no quieren vender o no quieren ceder, llega la Junta de Andalucía de facto y de oficio y les expropia y lo echan de sus propias fincas. Y yo considero que eso es un ataque al artículo 33 de la Constitución española, que preserva un derecho como es el derecho de propiedad. Yo, todo lo que se haga en contra del sector primario, voy a estar siempre en contra. Bueno, usted lo que está un poquito también dolido con el Partido Popular al que usted perteneció, no entiende este cambio, ¿no? O esto de predicar una cosa y luego cuando se gobierna hacer otra, ¿no? Eso le ha chocado a usted siempre mucho. Bueno, yo estoy dolido porque yo sigo diciendo, igual que se decía en el Partido Popular hace 10 años, y los que han cambiado de discurso son los que están en el Partido Popular de hoy. Yo sigo diciendo, sigo reivindicando la A306, yo sigo reivindicando al sector primario, yo sigo reivindicando que hay que proteger a los pueblos, que era lo mismo que decían los señores que están gobernando en la Junta de Andalucía hace 10 años. Pero hoy yo sigo diciendo igual y ellos han cambiado de discurso. Por tanto, más que dolido, estoy totalmente decepcionado y impresionado, porque es que es increíble cuando yo oigo a políticos, a delegados de la Junta de Andalucía de Jaén o a consejeros el discurso que tienen hoy, que es totalmente contrario al que tenían hace 8 o 9 años. Eso es duro de llevar, ¿eh? Cuando se pretende ser honesto con uno mismo y ser leal, ¿no? Y no traicionar a lo que son los ideales por los que se ha estado trabajando siempre. Claro, porque quien tiene que estar sufriendo mucho con esto es los alcaldes del Partido Popular. Cuando un alcalde de un pueblo de mi comarca sea del Partido Popular y vea que a sus vecinos le están expropiando sus tierras, que es su modo de vida, que es unas explotaciones agrarias pequeñas de sus abuelos, de sus tatarabuelos, que es su forma de vida, y lleguen y reciban una carta y a los 20 días o al mes llegan las máquinas y le arrancan los olivos, yo no sé en qué pensarán los alcaldes del Partido Popular que están haciendo eso la Junta de Andalucía, que es de su mismo partido, pero yo en su lugar, yo no compartiría en absoluto esas decisiones. Yo al fin y al cabo estoy decepcionado, me duele que lo hagan, me duele ver un partido que tanto costó constituirlo, que lo están destrozando a trozos, porque no están siendo coherentes ni están cumpliendo con los compromisos, pero los alcaldes compañeros de los pueblos donde están gobernando y estén sufriendo y soportando los ataques como el de los paisajes del olivar, como el de la A306, como el de arrancar los olivos, es que la verdad es que esto parece un sueño. Es que parece que se quieren ensañar con estos pueblos humildes que lo único que quieren es que les dejen trabajar y le mejoren su infraestructura de comunicación y en la medida de lo posible. Una locura, desde luego. Bueno, alcalde, relaje usted un momentito. ¿Tiene tiempo para hacer algo que le guste, que no sea estar con la agricultura, con el ayuntamiento, con los vecinos? ¿Tiempo para usted? Muy poquito porque bueno, estoy conectado siempre y es muy difícil. De todas maneras, yo soy una persona que necesito estar haciendo algo siempre y necesito estar haciendo algo de productivo. A mí no me importa estar siempre trabajando, pero bueno, cuando tengo una tarde libre, pues me gusta tocar la guitarra, me gusta andar, me gusta correr. ¿Qué tipo de música toca usted la guitarra? Bueno, pues algo de flamenco, de rumba, de algo así. ¿Se le puede llamar una fiesta? Se puede llamar algo, sí, algo. A una fiesta lo podemos llamar. Esto es poco más o menos. Sí. ¿Usted es abogado? Yo soy abogado. Pero ahora mismo no puede ejercer, ¿no? Verá, es curioso. Cuando hace 18 años tomé posesión de la alcaldía, lo quise compaginar. Y estuve casi 1 año y medio aproximadamente. Pero al final me di cuenta que trabajaba mucho y ni era el buen abogado que yo quería ser, ni era el buen alcalde que yo quería ser. Porque es que
una cosa le robaba tiempo a la otra y al final pues no estaba en ninguna. Y al final decidí pues darme de alta, seguida de alta en el Colegio de Abogados como no ejerciente y dedicarme en exclusiva a la alcaldía. Y por supuesto, si algún día vuelvo a retomar la abogacía, será porque dejé la alcaldía. Porque hay que ser honesto y hay que dedicarle el tiempo a lo que uno verdaderamente puede responder. Pero lo que está claro es que usted no va a abandonar la política ni va a dejar de ser candidato. No se sabe de Ciudadanos. ¿Usted va a seguir trabajando con Ciudadanos? Si me presento en el 2027 será con Ciudadanos. A ver, es que hay muchas formas de ver las cosas. Yo salí del Partido Popular por unas circunstancias muy extraordinarias y después de sufrir mucho y salí además, bueno, pues destrozado, porque era un partido en el que milité 28 años, en el que fui alcalde de los más votados de España durante 3 legislaturas, en el que fui diputado, en el que aporté todo lo que pude en los peores tiempos y bueno, esa desilusión y esa decepción que yo sufrí junto con muchos compañeros, porque nos fuimos más de 1000 afiliados en esa desavenencia que tuvimos, y bueno, pues ahí se quedó. Pero yo irme de Ciudadanos porque esté débil lo considero injusto, lo considero de poco leal. Yo como voy de Ciudadanos, voy a poner un símil. Uno se puede separar de su pareja porque le ha sido infiel, como me pasó a mí con el Partido Popular, pero porque tu pareja esté enferma, esté en la UCI y esté con respiración asistida, no hay que dejarla, hay que estar ahí, y si fallece, pues ya estaré divorciado y viudo, sí. Y entonces ya estaré libre otra vez. Pero mientras yo esté comprometido con mi partido, el Partido Ciudadanos, que todo el mundo lo da por desaparecido, yo todavía no lo doy, porque tenemos una sede en la calle Príncipe Vergara de Madrid, donde se atiende a cualquier afiliado. Tenemos 3.000 afiliados en todo el territorio nacional, tenemos 40 alcaldes, tenemos 670 concejales, tenemos en Jaén, en la provincia de Jaén, 2 alcaldías con mayoría absoluta y otra que tenemos compartida con el Partido Popular en RU, tenemos representación en otros 5 o 6 ayuntamientos, y en 2027 pues que nos presentaremos pues todo el que quiera presentarse, porque somos un partido que precisamente del que podemos estar orgullosos y no avergonzarnos de nada, lo que otros no pueden decir. ¿Cómo ve usted la aparición, como está ocurriendo con la ultraderecha en toda Europa y cómo desde las últimas elecciones, por ejemplo, Vox ha empezado a aparecer en los ayuntamientos también? Yo creo que en toda Europa, efectivamente, pero yo centrándome aquí en España, mi opinión es que no hay un liderazgo ni hay un proyecto claro del Partido Conservador, del Partido Popular. El Partido Popular yo entiendo que está desorientado, que no tiene un proyecto de país. Ahora mismo con el descontento que hay con el gobierno, justificado, más que justificado, que las encuestas estén en un 30%, en un 28%, a un partido que hemos gobernado en tiempos con el 40 y tantos %, con 190 diputados, pues ya te da una idea de lo que ha pasado. Pero claro, si un partido que no castiga la corrupción, que tiene la oficina en una sede con dinero que ha sido robado, que ha sido de la corrupción, un partido que tiene pues a varias gente imputada y con 30 asuntos pendientes de juzgar y sigue en la misma línea, sin una disciplina para acabar con esa corrupción, pues yo creo que no está para dar lecciones de nada. Y tenemos un Partido Popular en España perdido, tenemos un gobierno que va a salto de mata, agarrándose a una cuerda y soltándose de otra, del estilo de Tarzán, y gobernando con apoyo independentista y con quien puede, y bueno, pues de todo esto se enfada la gente, se cansa la gente y se va a los extremos, a la extrema izquierda o a la extrema derecha. En este caso, digamos que la marea va para la extrema derecha, en todos los países lo estamos viendo,
Y yo no descarto que en las próximas elecciones Vox tenga más votos que el Partido Popular, de esta manera, porque Vox será una extrema derecha, cosa que yo no comparto ni muchísimo menos, pero es cierto que por lo menos tiene un discurso de lo que quiere hacer. Pero que el Partido Popular, si habla de inmigración, por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra. Si habla de vivienda, por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra. Dar clases de corrupción cuando es el partido más corrupto de Europa y no condena la corrupción ni la limpia. No es coherente, es una lástima. A mí me da mucha pena de ver al Partido Popular comparándolo con el Partido Popular que construimos y que tanto trabajo nos costó desde las bases construirlo, porque era un proyecto liberal, un proyecto que podía haber sido un proyecto de Estado para muchos años. Usted aboga mucho por la coherencia, siempre. Siempre. Es que en política la coherencia es un valor, porque claro, es que si no eres coherente decepciona mucho a tus vecinos. Ten en cuenta que cuando se hace una encuesta, un encuestado dice: ¿a quién va usted a votar en las próximas elecciones? Pues mire, te voy a votar al Partido Popular, y lo hace porque está oyendo las propuestas que le está haciendo el Partido Popular en ese momento. Si cuando gobierna el Partido Popular hace todo lo contrario de lo que le ha prometido, como está pasando en la Junta de Andalucía con la comarca nuestra que acabamos de decir, con la reconversión de autovía de la A306, bueno, pues ese ciudadano cae en la decepción. ¿Y qué hace? Pues que le retira la confianza. No puede ser de otra manera. Entonces, no eres coherente. Si es que si no eres coherente, eres, bueno, pues mentiroso y ya está. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Alcalde, que estamos en la recta final. Nosotros vemos a Miguel Moreno de alcalde todavía más legislaturas, pero cuando usted deje el mundo de la política, porque ya llegue el momento de dedicarse pues a otra cosa, ¿cómo le gustaría que le recordaran en su pueblo? Bueno, yo quisiera que me recordaran como la realidad de hoy, como una persona que ha estado cerca de sus vecinos, intentando arreglar el problema de cualquier manera, teniendo la máxima disponibilidad, la máxima accesibilidad y como un político honrado, que es lo que me considero, y sobre todo sin ninguna ambición de otra índole que no sea dejar el mejor legado, la mejor impronta, la mejor infraestructura en todos los sentidos y sobre todo, bueno, pues esa filosofía de que las cosas se consiguen por esfuerzo. Un alcalde de un pueblo como Porcuna, 6.000 habitantes, que no tiene, cuando me llamen, 24 horas. ¿Cuánto cobra el alcalde de Porcuna? 2.400 euros. ¿Y eso es suficiente para las 24 horas de trabajo? Que bueno, yo insisto, es que no es lo mismo. Un alcalde de una localidad como Porcuna, cuando empezamos a ampliar las ciudades, parece que la autoridad se puede escaquear un poquito más. Siempre puede delegar en alguien, ¿no? Pero el alcalde en un pueblo no te escapas, vamos, sí o sí, son 24 horas. La ley nos permitiría a los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes cobrar mucho más. Pero bueno, es que no es mi, tampoco, valga la modestia, no es mi objetivo el ganar 300 euros más ni 500 euros más. Gracias a Dios, mi familia, nosotros tenemos un despacho de abogados que funciona bien, tenemos ingresos suficientes, económicamente no tengo ningún problema en mi familia ni en mi casa, las necesidades las tenemos cubiertas y por lo tanto no es algo que suponga un problema para mí cobrar 300 euros más ni 200 euros menos. ¿Algo que le gustaría a usted decirle ahora a su pueblo? Bueno, yo a mi pueblo siempre le digo que le deseo a todos que sean felices, que disfrutemos de nuestra infraestructura, que presumamos de nuestro patrimonio, que disfrutemos de ese Paseo de Jesús, que estamos realizando un proyecto que está costando en torno a 1 millón de euros, porque se está remodelando entero todo lo que son las zonas ajardinadas, todo lo que es la plancha del paseo, todo lo que son los adornos, y que lo disfruten y que presuman de él,
porque Porcuna es un pueblo del que se puede presumir, un pueblo, como he dicho antes, con 60 siglos de historia, con muchas civilizaciones ininterrumpidas y que siempre en todos los hechos históricos ha estado presente y con mucha dignidad. Y por tanto, bueno, pues que sigan contando conmigo, por lo menos los 2 años que quedan hasta el 27, y que luego pues ya hablaremos, pero de cualquier manera que cuenten conmigo incondicionalmente porque Porcuna es mi vida. Y que traigan más niños, que hay que aumentar la población. Gracias, alcalde. Pues sí. Tertulia entre dos, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar.